Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva charla, una nueva conferencia que tenemos preparado desde el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Hoy la charla que tenemos prevista está denominada como violencia vial. Lo que pretendemos con esta charla de la tarde de hoy es sensibilizar a la población general sobre la violencia vial, el impacto que produce los hechos de tránsito en las personas, en las familias, en las comunidades y en entorno social completo. La labor que hoy se concreta por parte de la Oficina de Protección, de Atención y Protección a la Víctima, en los casos de delitos y hechos de tránsito, así como la posibilidad de servicios, los cuales pretenden dar y dan de forma gratuita también para darlo a conocer. Debemos de estar claros que en Costa Rica se registra un promedio de 33,000, más de 33,000 accidentes de tránsito en la que se ven involucrados víctimas como tales, seres humanos, en las que se producen lesiones, se producen traumas y lo más caótico que hay en esto es que llegamos a la muerte cuando se registra más o menos más de 450 personas anuales muriendo por accidentes de tránsito. De tal manera de que vemos que día con día el parking vehicular, la cantidad de vehículos en Costa Rica pues va creciendo, igual el número de conductores. Hoy se registran más de 2 millones de personas que ostentan o tienen el permiso de conducir en Costa Rica. Ver el tema de la violencia lleva una serie de aristas y lleva una serie de condiciones importantes para analizar y concientizarnos todos en este tema. Hoy contamos con la presencia del máster Dani Guzmán Esquivel, quien es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo. Además, es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional. En el ámbito laboral y profesional, ha trabajado en temas relacionados con masculinidades, gestión de riesgo, criminalidad y educación. Y actualmente elabora como sociólogo en la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía General. Igualmente nos acompaña la licenciada Carla Humansor Velázquez, quien es licenciada en Derecho, cuenta con una especialidad en Administración de Proyectos. En el ámbito laboral, la licenciada Humansor ha laborado en el Ministerio de Seguridad Pública como asesora legal y en el registro judicial, asumiendo inclusive la jefatura en este. Desde el 2009 labora en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, como profesional en Derecho y en programas de protección y coordinación a nivel nacional, y en el área de resoluciones, la coordinadora en Goicochea. Actualmente es coordinadora nacional del programa de atención, a los que les damos pues la más cordial bienvenida y pues indicamos y agradecemos enormemente la presencia de ambos profesionales hoy con nosotros en esta charla en el Colegio de Profesionales de Criminología en Costa Rica. Entonces, le dejamos ya la participación a los colegas y estamos pues atentos a la presentación de ellos, sobre todo para luego, cuando lo tengan a bien, pues en el transcurso pueden ir haciendo sus preguntas y luego se las haremos llegar a ellos. Entonces, le damos el pase al máster Dani Guzmán, quien tenga usted buenas tardes y sea usted bienvenido al Colegio de Profesionales en Criminología. Muy buenas tardes, don Mario. Bueno, primero que todo quería agradecerle por el espacio que se nos está brindando y también para conmemorar tan importante día
como lo es el tema de las víctimas en accidentes de tránsito. Justamente, bueno, hoy en la mañana cuando estaba reflexionando un poquito sobre la temática, trataba de hacer una especie de recorrido histórico y me puse a pensar en cómo era o cómo podía ser la Costa Rica de los años 20, la Costa Rica de los años 30, ¿verdad? ¿Cómo podía ser una sociedad en la que el tránsito vehicular no era tan denso? ¿Será que vivimos en una sociedad menos estresante? ¿Será que vivimos en una sociedad más segura, quizás, en temas de tránsito? Entonces, haciendo un poco de investigación y revisando algunos documentos, pues topo precisamente con que la industria automotriz comienza a difundirse con una mayor agresividad a partir de 1890 aproximadamente, lo que si nos percatamos hoy a 2020 estamos hablando que son 130 años precisamente que contamos precisamente con lo que se refiere a lo que es la industria automotriz, tal y como la conocemos hoy en día. Y bueno, en estos tiempos, como era de esperar, ¿verdad? No era cualquier persona la que podía acceder a un vehículo. Como es de esperar, eran precisamente ciertas clases sociales, las personas más pudientes las que podían acceder a tener un vehículo para trasladarse de un lugar a otro. Y no es precisamente sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando ya comenzamos a ver un aumento todavía mayor en la producción de vehículos. ¿Y qué es lo que comienza a implicar esta producción, ya ahora sí masiva de vehículos? Precisamente en que cada vez más personas podían tener su propio vehículo, cada vez más personas podían tener esa posibilidad de poder salir y desplazarse a grandes distancias, como no lo habían podido hacer posiblemente mucho tiempo atrás. Pero a su vez también, ¿qué es lo que comienza a conllevar esto conforme van pasando los años, las décadas? Pues básicamente problemáticas como las que vivimos hoy en día, ¿verdad? Podemos hablar de una mayor densidad en el tránsito, ya las calles que en algún momento fueron pensadas para una cantidad de vehículos pequeña, ya no dan abasto precisamente con la cantidad de vehículos con la que contamos prácticamente actualmente hoy en día. Y sobre todo lo que más nos aqueja en estos tiempos, que lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, un aumento precisamente en accidentes de tránsito. Bien, ahora toda esta cuestión de que cada vez más personas quieren tener su propio vehículo, implican una serie de situaciones que de repente nos ha llevado a pensar en qué responsabilidad tenemos a la hora de ponernos detrás de un volante, qué responsabilidad tenemos al momento de trasladarnos. Creo yo que a veces cuando hablamos en términos de violencia en carretera, visto no solamente como un problema vial, sino visto como un problema social, creo que esto es algo que debería ser considerado precisamente como una patología social. ¿Y a qué me refiero esto con patología social? En que es algo que nos está afectando nuestro sistema social. Cuando hablamos de patología, tal vez en términos de medicina, nos referimos principalmente a temas de enfermedades. Pero visto en términos sociales y cuando vemos la gran proliferación de accidentes de tránsito, la gran afectación a las víctimas de accidentes de tránsito, perfectamente podríamos estar hablando de lo que podríamos denominar una patología social. ¿Y qué es lo que ha estado pasando últimamente, en las últimas décadas? Que desgraciadamente pareciera que lo que es la violencia, lo que son los principios de competencia y demás, se han ido naturalizando con el pasar de los años. Y eso ha desencadenado precisamente una especie de desensibilización, una especie de desconexión con las personas que nos rodean. Entonces, pareciera como que solamente nos importa la vida del otro ya cuando hay un accidente y no antes de que esto ocurra, que a mi parecer siento que es una de las grandes problemáticas
con muchas personas a la hora de conducir. Bien, ahora creo yo que el transitar libremente con un vehículo es un derecho, claramente lo es. Sin embargo, a veces se nos olvida la responsabilidad que lleva consigo la conducción de un vehículo, sea este un automóvil, una motocicleta, sea un camión, ya que en ocasiones se pasa por alto que no solo es nuestra propia vida la que debe cuidarse cuando transitamos, sino que más bien es nuestra vida y la vida de las demás personas que igualmente están ejerciendo su libertad de transitar. Creo yo que es necesario volver a nuestro sentido de comunidad, es necesario volver a pensar de forma social, ya que de nada nos sirve vivir alardeando de que vivimos en un país de paz, que vivimos en un país sin ejército, si nuestra sociedad está sumida precisamente en una cultura violenta, en una cultura que cada vez es más competitiva. Y claro, el problema aquí no es el hecho que seamos competitivos. El problema aquí es que a veces trasladamos ese sentido de competencia agresiva a las carreteras y eso termina desembocando precisamente en accidentes de tránsito, en víctimas de tránsito, que es algo que no queremos y no debería estar pasando, ¿verdad? Entonces, creo yo que esto es como una especie de llamado a volver a nuestros principios básicos como seres humanos. ¿Volver a qué principios básicos? Bueno, quizás los más elementales, principios de cooperación, principios de solidaridad, principios en los que yo cuido a los demás al mismo tiempo que las demás personas me están cuidando a mí. Entonces, creo yo que al final de cuentas no se trata de llegar más rápido, no se trata de ganarle la competencia al otro. La calle no es una autopista de carreras, todo lo contrario, la calle es simplemente un medio que todos utilizamos. Habrán personas que manejan más lento, habrán personas que manejan más rápido, pero creo que más allá de todos estos sentidos, debemos considerar de que tenemos que ejercer responsabilidad sobre la forma en la que conducimos, sobre la forma en la que educamos, sobre la forma en la que nos trasladamos, ya que no es solamente nuestra vida la que está en juego, sino la vida de los demás. Y como lo dije hace un momento, no se trata solamente de que yo tengo que llegar a mi destino, sea como sea, sino se trata de que hay personas alrededor nuestras y que precisamente esas personas son parte de nuestro entorno, son parte de nuestra vida. Entonces, como lo dije hace un momento, no se trata de llegar más rápido, no se trata de ganarle la competencia al otro, sino se trata de llegar sanos y salvos a nuestro destino, siempre resguardando nuestra seguridad y la seguridad de las demás personas. Bien, ahora tal vez para hacer una especie de panorama a lo que refiere la realidad costarricense, quería presentarle algunos datos que están en una presentación. No sé si por ahí los compañeros que están en control me podrían proyectar. Bien, si gusta pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí en esta primera diapositiva lo que tenemos son cantidad de accidentes con víctimas según la provincia. Como podemos ver, hay una predominancia clara en lo que se refiere a San José, seguido de Alajuela, que según estaba leyendo ciertos datos, por ahí revisando, algunos más antiguos que otros, pero generalmente en el caso de Alajuela, el cantón de San Carlos siempre es el que lleva ahí como un peso bastante interesante. Y en el caso de San José, pues el cantón central es el que lleva el peso numérico ahí. En la siguiente diapositiva, si gusta la pasamos. Vemos aquí, es básicamente lo mismo que está en la diapositiva anterior, sin embargo aquí está traducido a manera de un cuadro y vemos precisamente esa predominancia numérica en lo que refiere San José y Alajuela, en lo que son accidentes de tránsito. Vemos que en el 2015 en San José se registran 5.135 accidentes con víctimas y en Alajuela va con 2.807. Esto viene a aumentar en el año 2016 con 5.777 y en el 2016 con 3.256 para la provincia de Alajuela.
Ya para el 2017 se reporta una pequeña baja con 5.398 casos en San José y en Alajuela con 3.007. Y ya por último, que hasta aquí es donde llegaban los datos que revisé, en el año 2018, vemos cómo en Alajuela se reportan 2.975 accidentes con víctimas y en San José una pequeña alza, un pequeño aumento en relación con el 2017 con 5.423 accidentes con víctimas. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos lo que son muertes en sitio por accidentes de tránsito. Bien, aquí nuevamente queda muy claro, ¿verdad? Que aquí los que llevan nuevamente la prevalencia numérica viene a ser Alajuela en el año 2019 con 104 muertos en sitio y San José con, no, mentira, Punta Arenas con 81 y San José con 80. Esos son como los tres primeros las tres primeras provincias que reportan mayor muertes en sitio. Y si nos trasladamos a lo que vamos del 2020, pues claramente hay una baja clarísima, pero bueno, esos son datos hasta octubre de este presente año, y lo que notamos es una clara baja, pero bueno, también esto responde a todo el tema de lo que ha sido la restricción vehicular debido al tema de la pandemia. Y vemos que en Alajuela los muertos en sitio van por 45, San José con 45 y en tercer lugar aparece Limón con 43 muertes en sitio por tránsito. Ok, si gusta pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es otra, aquí nos topamos con otros datos bastante reveladores, ¿verdad? Ya que aquí estamos hablando de muertes en sitio según el tipo de usuario. Y como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Quienes llevan aquí el dominio o el mayor valor numérico, pues aquí son los motociclistas, que para el año 2019 reportan 192 muertes y para el año 2020 85, nuevamente 2020 hasta octubre y tomando en cuenta todo lo que ha sido la cuestión de la restricción. Luego aquí sigue lo que es el conductor de vehículo. Aquí llevamos con 81 muertes, con 44 para el 2020, y peatón, que aquí van con el año 2019 con 66, y para el año 2020 son 47 personas las que ya van fallecidas. Muy bien, y si gusta pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí en esta última diapositiva tenemos lo que es la cantidad de muertes en sitio por año según posible causa. Y aquí, bueno, podemos denotar algo que tal vez para algunas personas parecerá lógico, tal vez para otras no tanto, pero vemos que en el 2019 lo que se refiere a la invasión de carril es la principal muerte, o más bien la principal causa de muerte de las personas que conducen, seguido del exceso de velocidad y por último lo que es la imprudencia del conductor. Para el año 2020, en octubre de este año, vemos que el exceso de velocidad pasa a un tercer lugar, y siendo la invasión de carril un primer lugar y lo que es la imprudencia del conductor a un segundo lugar. Entonces, básicamente todos estos números, todos estos valores estadísticos, lo que nos denotan precisamente es que estamos ante una problemática bastante seria. Aquí es donde nos cabe cuestionarnos qué se puede hacer o qué pueden hacer las autoridades en relación a esto. Se sabe que se han invertido millones de colones en campañas, se han invertido millones de colones en lo que son publicidades precisamente para evitar este tipo de situaciones. No obstante, pareciera que este tema de los accidentes van aumentando año con año. Tal vez hay pequeñas bajas, pero sí existe como una especie de constante que nos llama la atención y sobre todo nos hace reflexionar
sobre qué estamos haciendo nosotros en carretera, si de verdad esto es un problema para tomársela a la ligera, o si más bien, como dije antes, debería ser un problema que debe ser considerado como una patología social. Yo personalmente siento que bien, si bien las campañas, si bien el invertir millones en seguridad es sumamente importante, creo que también aquí, desde las ciencias sociales, ya sea desde la misma sociología, ya sea desde la misma criminología, ya sea desde la psicología, podrían aportar montones a esto, por medio de proyectos, por medio de diferentes iniciativas, precisamente para de alguna manera sensibilizar y concientizar a la población ya de una forma un poco más directa, que a mi parecer creo que es lo que ha estado faltando en los últimos años. Entonces, reitero, creo que aquí es un llamado a la población, pero creo que también es un llamado a las ciencias sociales, precisamente para ver de qué forma o instar a invertir en proyectos con un corte mayormente social para evitar ese tipo de situaciones y, lo que es más importante, evitar el seguir lamentando muertes en carretera. Bien, aquí le daría entonces el espacio a la compañera Carlo Mansor. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar por aquí el día de hoy. Muy agradecida por la invitación. El día de hoy voy a comentarles sobre los servicios que brinda la oficina a las víctimas de hechos de tránsito. Como antecedente, la oficina nace en el año 2000 mediante acuerdo del Consejo Superior como una oficina de orientación a la víctima. En el año 2009 nace la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el proceso penal, cuyo objetivo es proteger los derechos de las personas antes mencionadas y regular las medidas de protección extraprocesales. Aquí es importante mencionar que la ley reformó el Código Procesal Penal para introducir normas que rescatan los derechos de las víctimas. Con esta nueva ley nace la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, la cual depende directamente del Ministerio Público. Mantiene competencia exclusiva en procesos penales y sus servicios son gratuitos, voluntarios y confidenciales. La oficina cuenta con 2 programas. El programa de protección, que atiende casos que presentan alguna situación de riesgo en contra de su integridad física y que, dependiendo del nivel de riesgo, se van a recomendar medidas de protección extraprocesales, previo a la aplicación de una entrevista de valoración de riesgo por parte de un equipo técnico y evaluador, el cual está compuesto por un abogado, un psicólogo, un criminólogo y un trabajador social. El otro programa es el programa de atención, que atiende casos que no presentan riesgo o que presentan pero que no desean ingresar al programa de protección. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la población meta? Bueno, son personas víctimas de delito, víctimas indirectas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, y que, de acuerdo al ámbito de aplicación de la ley, debe existir una denuncia penal. ¿Cómo pueden acceder a los servicios? Bueno, pueden ser referidos por el Ministerio Público, la Policía Judicial, la Policía Administrativa, cualquier institución. Pueden presentarse de manera espontánea a la oficina, por correo electrónico o por vía telefónica. Siguiente. ¿Cuál es la naturaleza del programa de atención? Bueno, es el área que aborda la persona víctima o interviniente con una visión integral y de manera interdisciplinaria. En cuanto al objetivo, es fortalecer a las víctimas o intervinientes con la finalidad de que enfrenten el proceso penal a través de un abordaje interdisciplinario en las áreas de psicología, trabajo social y legal, con el fin de disminuir las secuelas del delito. Siguiente.
¿Cómo se realiza este trabajo interdisciplinario? Bueno, la intervención interdisciplinaria implica que cada profesional comparta información, discuta estrategias y planifique acciones de manera conjunta para contribuir a la protección, acceso a la justicia y recuperación de la persona afectada. Se realiza una entrevista inicial por parte del equipo interdisciplinario constituido por un trabajador social, un psicólogo y un abogado. Esta entrevista también constituye un insumo esencial, ya que aporta información valiosa para la atención del caso. Datos como estado de la causa penal, identifica necesidades específicas y también en esta entrevista se establecen planes de intervención con objetivos claros y por supuesto se define qué servicios va a recibir la persona usuaria. El área de trabajo social se encarga de explorar la situación social de la persona usuaria para que ésta no se vea desmejorada como consecuencia del delito o su participación en el proceso penal. En el área de psicología se brinda atención psicoterapeuta individual o grupal, preparación a audiencias judiciales y se da contención, lo anterior para minimizar las secuelas del delito. En el área legal, previo a un estudio del expediente penal, se brinda asesoría en todas las etapas del proceso y se le da seguimiento personalizado a su caso en cualquiera de los despachos judiciales. Asimismo, se brinda orientación para buscar asesoría gratuita en otras ramas del derecho. Contamos con un protocolo de servicio de asesorías legales telefónicas con la finalidad de acceder al sistema judicial, minimizando la necesidad de traslado a los despachos judiciales, lo cual genera gastos de dinero e inversión de tiempo. Es importante mencionar también que todas las áreas brindan acompañamiento a diligencias judiciales como toma de denuncias, ampliaciones, reconocimientos, audiencia preliminar, juicio, entre otras. Siguiente. En este cuadro se pueden visualizar que en el año 2019 ingresaron a la oficina 94 asuntos relacionados a siniestros de tránsito. Y lo que llevamos en este año ha ingresado 67 casos. Podemos dividir ahí, ¿verdad? Homicidio culposo y lesiones culposas. Siguiente. Por último, contamos con oficinas en todo el territorio nacional, ubicadas la mayoría de ellas dentro de los tribunales de los diferentes circuitos judiciales, en las cabeceras de la provincia. Nuestros teléfonos están plasmados ahí, 2253-2944, 2253-2935, el correo electrónico y, bueno, muy agradecida, como lo repito, por la invitación. Muchas gracias. Oye. No me toca. Sí. Bien, entonces decía que muchísimas gracias por la exposición a ambos profesionales. Quedamos muy complacidos, muy agradecidos. Nosotros tenemos algunos comentarios y algunas cuestiones de análisis que podríamos aprovechar en el poco tiempo que nos queda. La primera, haciendo ver de que, pues sí, el cuerpo humano es muy frágil, muy frágil, ¿no? Cuando tiene un accidente de tránsito, vemos muchas lesiones, vemos muchas personas que inclusive fallecen en el lugar. El tema de cómo evitar, don Dani, cómo evitar, cómo llegar a buscar minimizar esa posibilidad de riesgo que se tiene, porque, a ver, nadie aborda un vehículo, nadie sale de la casa pues pensando en que va a tener un accidente o que quiera tener un accidente de tránsito. Regularmente, pues todo el mundo aborda su vehículo personal o público o
de tal manera de que lo que pretende es trasladarse del punto A al punto B. ¿Estamos realmente como sociedad en una cultura de seguridad vial? ¿Estamos realmente como sociedad, don Dani, pensando en la posibilidad de introducir una materia fuerte, cívica, sobre seguridad vial en los centros educativos, principalmente en aquellos centros educativos de primera formación, escuelas, colegios, donde podríamos generar sí, realmente un cambio generacional? ¿Qué nos comenta usted, don Dani, con relación a eso? Muy bien, muy interesante lo que usted menciona, y sí, es cierto, de repente en estas primeras casas de formación, llámese escuelas y colegios, hay una clara necesidad de introducir estos temas para la sensibilización, ya sea para la toma de conciencia, pero bueno, yo a manera personal tengo memoria casi que de la escuela, tanto en escuela como colegio, de haber escuchado y que siempre haber visto campañas, ya sea en mis mismos centros de educación, ya sea en la televisión y demás, pero creo yo que también podría trasladarse a centros de educación superior, ¿por qué no? Y por eso insistía con esta parte de que es un tema que tiene que ser visto por las ciencias sociales con mayor profundidad, ya que a mi humilde parecer siento que no es un tema que se ha desarrollado tanto, al menos a lo poco que he leído, o no sé si me faltará por leer más, pero creo yo que hay muchísimo para investigar en el trasfondo que hay de todo esto, porque si bien es cierto, estamos hablando de accidentes de tránsito, estamos hablando de un tema de seguridad vial, creo yo que también esto nos está hablando de cómo somos como sociedad, a final de cuentas, ¿verdad? De qué es lo que estamos llevándonos en nuestra psiquis, qué es lo que nos estamos llevando en nuestras emociones al momento de conducir un automóvil y qué es lo que implica todo eso. Y tal vez profundizando un poquito más allá, un dato que nunca me deja de sorprender es el hecho de que posiblemente 8 de cada 10 accidentes son generados por población masculina, ¿verdad? Claro, aquí surgen muchas argumentaciones, ¿no? Es que hay más hombres manejando en carretera y demás, pero sin embargo, eso también nos está diciendo otra cuestión. Creo que para nadie es un secreto el hecho de que la población masculina siempre ha sido reconocida por ser más temeraria, por ser más violenta, por siempre llevar a los límites ese sentido de la competencia. ¿Y qué pasa cuando una persona con todo ese constructo social llega y se sube a un carro y anda transitando por la calle? Posiblemente su forma de respuesta a determinadas situaciones no sea la más asertiva, ¿verdad? O otro fenómeno también que se ha comenzado a dar en los últimos años, que también a uno a veces lo deja con la boca abierta, es el hecho de que vienen dos vehículos, colisionan, y la respuesta inmediata de la persona es bajarse a darse de golpes con el otro. Entonces, nuevamente, veamos el reflejo, porque estamos hablando de algo que va más allá de un simple accidente de tránsito. Estamos hablando de un problema social. ¿Qué es lo que estamos absorbiendo como seres humanos? ¿Será que basta simplemente con campañas? ¿Será que basta simplemente con un tema de educación? O bueno, está bien la educación, pero pareciera que también hay que incluir dentro de esa educación otros elementos más profundos. Muchísimas gracias, don Dani. Aquí hay una pregunta que nos hacen por medio del Facebook, y habla de que el tema de la siniestrabilidad vial es un problema social, tecnológico, cultural, económico, ambiental, de alta complejidad, con un carácter individual y de afectación social. Consideramos que su principal y peor característica es el daño que produce a las personas, la familia y la comunidad en general. Eso nos están comentando.
Y hay una pregunta que no sé cuál de los dos profesionales nos la podría contestar y es, ¿cuál es el abordaje específico que le da la Oficina de Atención a Protección a la Víctima a los carros de siniestrabilidad vial? Don Mario, a los casos. Licenciada ¿Sí? Sí. ¿Me escucha? Sí. A los casos. Sí, la escuchamos. Ok. Sí, entiendo que es a los casos de siniestrabilidad vial. Bueno, tal vez profundizar un poco más en relación con la exposición que usted hizo hace un momento. Ok, en cuanto al abordaje que se le da a las víctimas, ¿verdad? Este tipo de delitos es mediante un equipo interdisciplinario, abordamos a la persona y ofrecemos los servicios de trabajo social, psicología y legal. En esta entrevista inicial, lo que hacemos es buscar todas las características que tiene la persona, ¿verdad? Sus necesidades, de ahí el abordaje interdisciplinario que va a presentar la... Se salió. Se cortó la comunicación. Se cortó, doña Carla, perdimos comunicación. Muy bien, entonces, mientras nuestros técnicos tratan de rescatar, podríamos continuar, don Dani, en una pequeña análisis. A ver, ¿conocen ustedes desde la Oficina de Atención de Protección de la Víctima alguna asociación, alguna agrupación que trabaje al lado de ustedes o que esté trabajando de forma individual con personas que hayan estado en un siniestro vial y que hayan tenido alguna afectación, ya sea por un familiar con muerte o con algún problema física o algún trauma que haya quedado? ¿Conocen alguna asociación que esté trabajando con personas que estén víctimas de violencia vial? Ok, don Mario, tal vez para complementar un poco, generalmente los casos que llegan a la oficina nuestra vienen referidos principalmente a la Oficina de Defensa a la Víctima. Ok, y en relación a esto, bueno, como venía comentando la compañera Carla, la oficina cuenta con diferentes profesionales, y bueno, tal vez aquí la compañera Carla no le dio tiempo de mencionarlo, pero bueno, también tenemos a lo que es el servicio de psicología, principalmente que esta se encarga de brindar apoyo a las personas. De hecho, se trabaja mediante un método que se llama psicoterapia breve, que precisamente es el que se utiliza en la parte de psicología por parte de todos los profesionales, que consta precisamente en un mínimo de 12 sesiones para tratar a las personas víctimas, en este caso, de algún siniestro de tránsito o igualmente víctimas de cualquier tipo de delito. Muchísimas gracias, don Dani. Y ya volvemos a tener aquí a doña Carla, así que no tenemos doña Carla todavía. No, estamos ustedes con problemas. Bien, entonces, parece que estamos teniendo problemas técnicos con la licenciada Carla Humansor. Bueno, continuamos, don Dani, por favor. Hablemos un poco sobre, digamos, el problema cultural en cuanto al manejo de vehículos en Costa Rica. Es decir, cómo como sociedad nos ven, cómo como sociedad podríamos autoevaluarnos en la conducción en las calles de Costa Rica. Bueno, es un tema bastante amplio. Creo que es algo que pasa por muchísimas cosas. Creo que por ahí alguien decía en los comentarios de Facebook, ¿verdad? Que es algo que tiene que ver con un tema económico, tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema social.
Y creo que uno de los grandes problemas, como mencioné en mi presentación, tiene que ver con la naturalización y la normalización de lo que es una cultura violenta, ¿verdad? Creo que en nuestra cultura, y haciendo un poco de crítica a nuestra sociedad, a veces nos jactamos de decir que estamos, o que vivimos, mejor dicho, en un país donde no hay ejército, en un país donde la gente es pacífica, o dicho más coloquialmente, donde la gente es pura vida, pero sin embargo, cuando pensamos en temas de violencia, ¿verdad? A veces cuando hay un pleito en la calle, pues pareciera que la reacción del 90% o el 80% de la calle es alentar esa pelea para que haya algún ganador. Y creo que en carretera pasa exactamente lo mismo. El mismo ejemplo que ponía hace un momento, ¿verdad? A mí me resulta impactante el simple hecho de que dentro de la mente de las personas, el irse a los golpes por una colisión sea la respuesta más asertiva, sea la respuesta más correcta, o lo que podría parecer un poco más repugnante, la respuesta más válida, porque me chocaron el carro, ¿verdad? Entonces, creo que precisamente uno de los grandes problemas viene eh, con esta cultura de la violencia que a veces no nos gusta hablar, no nos gusta mencionar, pero está clarísimamente inserta en el tema de seguridad vial. Y también, como mencionaba hace un momento, eh, no deja de llamarme la atención el hecho de que buena parte de los accidentes de tránsito sean efectuados por población masculina. Pareciera, y a veces se dice muy popularmente, que las mujeres son mucho más cuidadosas al volante. Yo creo, bueno, creo que todavía no existe como una evidencia científica para esto, pero creo que hay una buena posibilidad de que así lo sea. Creo que todas estas conductas temerarias en los hombres eh, puede estar presente también en las mujeres, pero la gran diferencia con los hombres es que la cultura, la sociedad valida el que seas así. Como hombres, la cultura valida el hecho de que yo sea agresivo, la cultura me valida el hecho de que yo tenga la posibilidad de tratar mal verbalmente y físicamente a la otra persona, simple y sencillamente porque me violentó de alguna manera, ¿verdad? Entonces, precisamente, si me preguntas desde el punto de vista cultural, creo que eso es uno de los grandes problemas. Vivimos en una cultura violenta, desgraciadamente. Y claro, cuando vemos esta cultura violenta inserta en un país donde ya los carros prácticamente no caben en las calles, donde vivimos en un mundo que cada vez es más y más acelerado, vivimos cada vez más asemejando el ritmo de una máquina, más que el ritmo de seres humanos como deberíamos ser en la naturaleza. Eh, el hecho de competir, vuelvo otra vez a reiterar en esto, vean que son pequeños aspectos que están en nuestra personalidad, que están insertados como un chip en nuestra cotidianidad y que pocas veces nos cuestionamos si debemos o no modificar ciertas cosas, ¿verdad? Pocas veces nos cuestionamos si de verdad deberíamos de reducir esa parte violenta nuestra, si deberíamos de buscar otras alternativas para resolver nuestros problemas en carretera. ¿Mm? Don Dani, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, compartimos esto. Es decir, vemos a veces, en la calle vemos mucha gente usando a veces en forma indiscriminada el pito del carro y eso hace que provoque la alteración de otros conductores y eso provoca muchas veces la misma violencia. Bueno, de hecho es una acción muchas veces violenta porque violenta el estado anímico de la persona y posiblemente le puede causar hasta un trauma psíquico que le podría reflejar en algunas otras actuaciones. No obstante, pensando en eso, el tema de que tenemos esa conducta violenta de muchos conductores, de mucho estrés laboral, el sistema vial está colapsado,
hay gente que viaja en su vehículo y estaciona donde mejor le parezca sin importar las demás personas o el transitar de los demás vehículos. Vemos qué características podríamos reflejar para la nueva generación que dejen de estar aprendiendo a manejar vehículo por un asunto de aprendizaje familiar, es decir, que le enseña al papá, le enseña al hermano, y sino que más bien los llevemos a un proceso de una escuela, formación, donde realmente les van a enseñar las normas y las reglas de cómo conducirse con un vehículo, ya sea una motocicleta o un vehículo. ¿Qué consideración como parte de la sociología considera usted en este tema? Claro, lo que acabas de mencionar me parece sumamente importante. Pareciera que la educación es básicamente como la corona que está para tratar esta problemática. Si hubiera una escuela precisamente para formar a conductores más responsables, conductores mucho más sensibles, pues sería una iniciativa que claramente generaría resultados mayormente positivos. Aunque sumado a esto, creo que todo lo que hemos estado conversando también nos revela que eso es un problema integral también. Entonces creo yo que nada hacemos teniendo un montón de oficiales de tránsito en la calle controlándolo todo, nada hacemos teniendo calles bien señalizadas, que sí, es una súper ayuda y demás, pero creo yo que nada hacemos con todo eso si no hay una sensibilización, si no comenzamos a tratar este problema desde una forma integral, visto como un problema cultural, visto como un problema social y pues a la larga también por un problema económico. Es cierto, muchas personas aprenden a manejar, ya sea por una cuestión de que, bueno, aprendí por mi papá, aprendí por mi tío y demás, pero bueno, también debemos de pensar de que hay personas que no tienen alternativa a esto, posiblemente, y muy posiblemente la mayoría de personas aprendimos así. Pero claro, no sé si será muy utópico pensarlo o si estaremos cerca de llegar a una iniciativa de estas como una escuela precisamente muchísimo más especializada en esto. Pero creo yo también que también podría ser una escuela especializada en manejo, pero también que se preocupara precisamente de tocar otros aspectos que son necesarios para atacar esta problemática. Por supuesto, sí, y sabemos muy claramente que el problema del tránsito y lo que es el tema de seguridad vial es multifactoral. Es decir, interviene una serie de ciencias y debemos de competir eso. Pero bueno, vamos a agradecerle al máster Dani Guzmán Esquivel y a la licenciada Carla Humansor su participación en la tarde de hoy con nosotros en la charla de violencia vial. Agradecemos a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros en esta charla, siguiendo nuestra charla acá por medio del Facebook Live. Y definitivamente invitarlos a que participen con nosotros en las futuras charlas que va a tener el Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica, de Criminólogos de Costa Rica. Definitivamente vamos creciendo. Síganos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. A todos muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y nos estaremos viendo próximamente. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como CPCCR1_, en YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y en Instagram como CPCCR_. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.